Señoras y señores, bienvenidos todos a la hora 22. Gracias por estar con nosotros. En esta ocasión, Abinader Fortunato y un servidor tenemos el placer de conversar con Julio Curi, presidente de uno de los bufetes de abogados de más prominencia en la República Dominicana. Julio, gracias por estar acá. Muy bien, Gregory, un placer de nuevo estar con ustedes. Fortunato. Gracias, gracias. Hay un tema de la opinión pública, digo de la opinión pública porque lo manejamos día por día. Es el caso donde el señor Alexis Medina está representado, entre otros abogados, por tu bufete de abogados, por ti. Entonces, hemos visto que en las últimas semanas ha habido intenciones por parte de ustedes de que él pueda lograr la variación de sus medidas de coerción. Lo más reciente que tenemos es que hay una solicitud del Ministerio Público con la intención de que este caso, para poder presentar las pruebas a fondo, sea extendido a 4 meses adicionales a los que el juez, a los 8 que ya tiene, de momento inicial, 9, pues indicó. Entonces me gustaría conocer cuál es el estatus, la situación jurídica de ese caso y la opinión sobre si se es partidario de que hay una prórroga solicitada por el Ministerio Público. Mira, como ya es secreto a voces, el Ministerio Público ha venido utilizando la figura o el instituto de la prisión preventiva como un ariete que dista mucho de su finalidad procesal, que es asegurar la presencia de un imputado o evitar que pueda afectar la investigación mediante la destrucción de pruebas. Nada más. Esa es la finalidad de la prisión preventiva, cuando otra medida de coerción distinta, menos lesiva, menos gravosa, como digamos, la colocación de un cintillo electrónico, el arresto domiciliario, la prestación de una fianza, la colocación de un impedimento de salida, incluso hasta su propia promesa, porque no hay necesidad de conocer un proceso penal con el imputado privado de su libertad. Todas las medidas son restrictivas de la libertad ambulatoria, porque desde el momento en que tú tienes que ir, por ejemplo, en la presentación periódica a firmar, ese día ya tu libertad se ha restringido porque te ves obligado no a disponer a tus anchas de ese derecho fundamental, sino a ir a firmar. Todas son restrictivas, pero de unas más que otras. Entonces la prisión preventiva ya no tiene esa finalidad entre nosotros porque este Ministerio Público ha querido ofrecerle el circus maximus a un sector social derrotado por sus resentimientos, por sus complejos, porque entiende que todo el que accede al poder lo hace para llenarse las faltriqueras con el dinero público, y entonces, independientemente de que sean culpables o no, lo que quieren es ver sangre correr, que le levanten la horca a quien sea. Incluso han pedido la cabeza hasta de exministros, y en su nivel desquiciado, en ese depauperado imaginario de esos sectores, que son los que interactúan mucho en redes sociales porque no tienen más espacio para poder airear esos panfletos vomitivos que ellos utilizan las redes porque no hay mayores consecuencias. Entonces el Ministerio Público, seducido por darle a ese sector placer, utiliza la prisión preventiva para apaciguar esos ánimos, acaso como si ellos constituyeran mayoría en este país. Pero Julio, si hay un Ministerio Público que solicita una medida de coerción que implique prisión preventiva, también hay un tribunal que acata esa solicitud, que bien pudiera desestimarla. Cierto, pero no tenemos jueces en este momento dispuestos a administrar justicia porque sienten el temor de ese Ministerio Público hostil que ha liberado su ira represada que tenía persiguiendo a este y a aquel otro, y entonces ellos creen que también se pueden ir en la corriente. Eso es presión. Eso es presión, claro. Y el hecho mismo de utilizar los medios de comunicación con estructuras muy organizadas. No crean ustedes que las noticias que se publican en medios y redes son espontáneas, son dirigidas por profesionales del área que tienen un propósito muy obvio, que es el de sembrar en la psiquis
de todos los observadores, de los terceros e incluso de los mismos jueces, la percepción de que cuando se presentan ante ellos estos imputados se trata de los criminales más peligrosos del planeta. Entonces estaríamos hablando de presión mediática y se entiende que un juez ha de estar preparado para no sucumbir ante ese tipo de ataque, de tratar de vulnerar su voluntad. Se entiende que el juez ha de ser incólume ante cualquier tipo de presión, sea directa o mediática. Claro, esa es la aspiración lógica en un Estado social y democrático de derecho, pero eso no es lo que tenemos en los días que corren. La verdad es que la fractura al Estado constitucional es gravísima, es una fractura, es una herida que tomará ahora tiempo en cicatrizar porque nos hemos acostumbrado a este degradante espectáculo que nos ha estado ofreciendo el Ministerio Público. Oye, nosotros podemos tener simpatías y antipatías, y es lógico porque es natural en nosotros. Podemos ver con ojeriza a Jean Alain Rodríguez, porque mucha gente se cebó en él a partir de aquel episodio lamentable en el Consejo Nacional de la Magistratura que protagonizó con la actual Procuradora General de la República. Pero eso no quiere decir, eso no es una justificación válida para suponer que él puede constituir peligro de fuga o que va a obstruir la investigación. Y la jueza Kenya Romero, que fue la que conoció la solicitud de la medida originalmente en primera instancia, dijo que era tanto el arraigo que él tenía para probar que él no se sustraería del proceso, que era justamente lo que lo colocaba como un peligro para eludir las consecuencias del proceso que se le pretende seguir. ¿Y cómo se entiende, cómo se explica eso? Esa es una interpretación macarrónica de la norma procesal, antojadiza, medalaganaria, que siembra inseguridad jurídica, porque hoy esos espectadores que aplauden hasta con los pies lo que sucede, no se dan cuenta que mañana pueden ser ellos los que estén en esa situación, no por delitos de corrupción administrativa, sino por cualquier otro, porque aquí se pide prisión preventiva hasta por delitos de bagatela. Entonces, cuando ellos sientan en carne propia las consecuencias de estos atropellos, ellos entenderán que lo que hoy estamos presenciando es la antítesis de lo que es un Estado constitucional. ¿Por qué el arraigo ha perdido su esencia, su fuerza en casos como este? Porque entiendo, por lo que uno conoce, el señor Alexis Medina en la parte económica es un potentado. Sin embargo, está en prisión y no sé si en su momento era abogado en el inicio del señor Medina, pero había con él también lo mismo que aducen los abogados del señor Rodríguez, Jean Alain, suficiente arraigo como para recibir otro tipo de medida de coerción. Y por la cabeza de ustedes ha llegado a pasar la idea de que el hermano del expresidente de la República, con una aceptación más alta que la del actual presidente, me refiero a Danilo Medina, ¿no? ¿Aceptación en qué tipo? Aceptación popular. A pesar de todos estos embates, los niveles de aceptación de Danilo Medina están en niveles que no tiene Luis Abinader. Lo mismo Margarita Cedeño. Esto, señores, pero se acaba de publicar ahora recientemente una encuesta regional de la Sid Gallup, donde da cuenta de cuáles son los principales problemas de la mayoría de los países de la región. Y la corrupción administrativa no figura entre los primeros 15 que agobian, que interesan al dominicano. Pero la corrupción afecta al país. Podrá afectar al país, pero eso no se refleja en el día a día de nosotros. Por eso ustedes pueden hacer sus sondeos, aunque no tendrán rigor científico, y preguntar hasta aquí mismo a los camarógrafos, a quienes sea. Ellos no resuelven sus problemas con esos espectáculos. Yo no estoy en desacuerdo con que se persiga, obviamente, la corrupción, pero siempre respetando las garantías fundamentales y los derechos procesales de todos los imputados, que es lo que no se está haciendo. Ahora, respondo a la pregunta. Lo del arraigo. Sí, todos tienen suficiente arraigo para asegurar que van a enfrentar su proceso sin pretensiones de eludirlo mediante la fuga. Eso de la huida, del escape, es muy típico entre infractores de otro género de ilícitos penales,
específicamente lavado de activos o narcotráfico. Pero tomen, por ejemplo, el caso de los Tucanos, donde está imputado el exministro Peña Antonio y otros más. ¿El proceso se ha conocido? Sí. ¿Alguno de ellos ha eludido el proceso? No. Tomen el caso de Brecht. Díaz Rúa ha tratado de emprender la de Villadiego, Ángel Rondón, Tommy Galán, todos han comparecido al proceso. Eso es una quimera, pero que tiene un propósito que era, como este gobierno llegó sobre los hombros de una promesa de perseguir la corrupción, entonces un proceso penal tarda años en instruirse y a fin de que pueda intervenir una sentencia ya firme, condenatoria o de absolución. Entonces, la forma más corta de ofrecer, de cumplir esas promesas, es imponiendo estas prisiones preventivas, que no tienen carácter punitivo o sancionatorio, sino preventivo, para evitar que, como ya todos sabemos, que el imputado no comparezca al proceso o que no pueda afectar la investigación del Ministerio Público. Nada más. Doctor Julio Curi, ¿y qué dice, si se ha informado, porque hay un tema de relación? Aprovecho yo la oportunidad que ha citado el nombre del expresidente Danilo Medina. ¿Qué dice el expresidente Danilo Medina frente a esta situación que acaba de decir que es una especie de atropello innecesario y todo eso? ¿Qué opinión tiene el expresidente Danilo Medina sobre esto? Porque el presidente Danilo Medina tampoco ha hablado en lo absoluto sobre el tema de sus familiares imputados y sobre todo el tema relacionado con la denegación de justicia, de los procesos, la transparencia de ese tipo de procesos. Porque se trata de uno de sus hermanos más cercanos y más... Sí, mira, a pesar de que yo lo veo con cierta frecuencia, ayer mismo estuve con él, yo no soy la persona autorizada porque no soy su vocero para poder responder tu pregunta. No, pero me refiero al tema que acaba de decir sobre una denegación de derechos a una persona que es su hermano. Pero no, es que no lo digo yo. Es decir, eso es de dominio público. Que los que están hoy encumbrados en el poder entiendan que la percepción es otra, allá ellos. De hecho, en la mañana de hoy ha corrido en las redes una entrevista, un corto de Hipólito Mejía, creo que era en la funeraria que estaba, y el periodista le pregunta al expresidente Mejía si él cree en la independencia del Ministerio Público. No sé si ustedes lo vieron. Él responde Y él responde que no, que eso es una utopía, que eso es falso de toda falsedad. ¿Sigue siendo un Ministerio Público independiente actualmente? ¿Está haciendo su rol? No, eso es pura utopía. No hay nada independiente. Eso es falso, de toda falsedad. Yo celebro que Luis tenga la actitud para apoyar la independencia, pero no todo el mundo entiende así. Y lo que se ha perseguido con esta propuesta de modificación constitucional para sustraer al presidente el nombramiento del Ministerio Público, lo que trata es dejar establecido desde ahora un Ministerio Público que pueda garantizar impunidad más allá del 2024. No nos llevemos engaño. Es en todos los países del mundo, el Procurador General es el brazo en el sistema de justicia del Poder Ejecutivo. Claro, esa estructura completa no está bajo su subordinación, porque él solamente tiene 7 adjuntos de los 14 que lo acompañan por designación del presidente de la República. Esa otra estructura es de carrera. Y ustedes saben a quién le debemos la independencia, tanto constitucional como funcional, del Ministerio Público, su autonomía, para decirlo mejor, a Leonel Fernández. Porque eso viene desde la Constitución que se proclama el 26 de enero del 2010 y se reafirma con la modificación o con la promulgación de la Ley Orgánica del Ministerio Público en el 2011, la Ley 133-11. Y aquí ahora que quieren hacernos creer que el Ministerio Público es un órgano dependiente del Poder Ejecutivo como antes, que el presidente nombraba hasta los fiscalizadores de los juzgados de paz, los fiscales de los que representan al Ministerio Público o al Estado ante los tribunales de primera instancia, a los procuradores de corte. Pero eso no existe ya. Hay que hacer memoria, eso existía antes del 2010. Aunque parece ser, Julio, que a lo que se refiere la propuesta del presidente Abinader, y lo dijo aquí en este programa el consultor jurídico en estos días del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta, que a lo que se refiere no es a la
a la parte administrativa, a la funcionalidad de la justicia, de su funcionalidad natural, sino al tema político de la dependencia del presidente de la República, de un decreto. Ay, ñeñe. Ay, hombre. Eso con todo su hermoso candor humano no deja de ser una... Vamos, hombre. El doctor, ¿Sabe doctor cómo? Antoliano manifestó aquí, como dice Afortunato Abinader, que con esas justificaciones que daba Leonel Fernández, respondiéndole al discurso del presidente del 18 de agosto, pues decía el doctor Antoliano Peralta que Leonel Fernández en ese momento habló el político, no habló el jurista. ¿Tú sabes cuál es la propuesta que debe hacer el presidente Abinader? Despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura. Porque en campaña ellos acuñaron esa expresión que ya es muy manida, la de justicia independiente. El Ministerio Público no administra justicia. El Ministerio Público es el órgano persecutor de las infracciones penales. Pero en la visión, no sé si limitada o porque desconocía lo que les acabo de explicar, ellos hicieron célebre eso, una promesa de justicia independiente. Pero ¿quién designa a los servidores del Poder Judicial, que son los que administran justicia? ¿Quiénes? El presidente de la República, porque tenemos que hablar de la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, un senador y un diputado de partidos distintos, políticos. Entonces, queremos despolitizar la administración de justicia para que estos jueces serviles que hoy están atemorizados ante este Ministerio Público con esos arrebatos de persecución, queremos garantizar independencia. Entonces vamos a sacar al presidente, vamos a sacar al procurador de ese órgano, Julio, a los legisladores, y vamos a dejar que sea la sociedad apolítica, o como se llama aquí entre nosotros, la sociedad civil, la que integre los representantes de iglesias, los rectores de las universidades. Vamos a despolitizar el... Pero han tenido éxito de todas maneras, ¿sabe por qué? Como tú lo decías en campaña, porque una parte de la población le ha comprado ese discurso y una gran mayoría de dominicanos, quizá no, que desconocen todo ese protocolo y todo lo que es la figura de la justicia, bueno, pues se ha volcado respaldando al presidente y muchísimos abogados prestigiosos, universitarios también, gente que tiene dominio sobre la justicia. Mira, en una de sus 12 leyes, Solón decía que cuando un asunto que producía una disputa, generaba opiniones de bandos contrarios, aquel que no se identificase con uno de los dos bandos en pugna, tenía que ser condenado a la pena del destierro. Tú me hablas de abogados de prestigio. En cada partido, en cada gobierno, hay abogados de prestigio. ¿Comprendes? Pero siempre tienen, lo que prevalece en ellos no es su convencimiento, sino su obligación de hacerse eco, de respaldar... Una postura política. Claro, posiciones que enarbola el presidente de turno en interés de seguirse beneficiando de la administración pública. Vuelvo al expresidente, ya para cerrar, que nos vamos a dar la pausa, ¿verdad? Pero vuelvo al expresidente Danilo Medina. ¿No se le ha quejado al doctor Julio Curi esa preocupación de un tema de una persona, de su hermano, que tuvo mucho protagonismo en el gobierno? No se le ha quejado, no le ha expresado al abogado Curi su preocupación por la situación. ¿Sabes lo que él deplora? La debilidad institucional, porque el Poder Judicial es el que tiene que controlar los excesos de un ministerio público cuando entiende que, señores, cuando se presenta una acusación incluso no es necesario privar de libertad al imputado. Tú presentas tu acusación y permites que el imputado comparezca en libertad. Fíjense que ahora se solicita, que fue la pregunta que dio inicio el programa, una prórroga para presentar el acto conclusivo, lo que es igual la acusación. La prórroga de la investigación. Pero tú has llevado a cabo tu investigación durante 9 meses, ¿quieres 4 más? Y yo pregunto, ¿qué necesidad había de tú tener privado de libertad a personas de 70 y tantos años como Francisco Pagán, a un señor Christopher? En fin, tú pudiste haber hecho tu investigación. Mira cómo hoy precisamente hay una serie de operativos que generaron apresamientos y se produjeron allanamientos. Y yo pregunto, ¿y esa gente sospechaba que estaba siendo objeto de alguna investigación? No, hombre, no, señores.
La regla es enfrentar el proceso en libertad. La excepción, prevista así en nuestro texto supremo, es la imposición de una medida de coerción. Esa es una excepción, pero aquí la hemos convertido en regla para darle gusto al morbo colectivo, a un morbo de las redes sociales. Entonces estamos en presencia, si tomamos como bueno y válido lo que manifiestas, de medidas de coerción desproporcionadas en estos casos. Populistas, demagógicas, que quieren sentirse agradados por sectores que hacen opinión en las redes. Ustedes saben, señores, la basura que se siente con derecho a impartir cátedras de decencia y de moralidad en esas redes, que no pasarían la prueba ni siquiera. No, hombre, no, es que la sociedad ha cambiado un poco, porque antes, eso lo decía Humberto Eco, el célebre autor de, ustedes lo saben, del Nombre de la Rosa, que las redes le habían permitido a una legión de idiotas ahora expresarse, y entonces esos son los que quieren gobernar el país desde cuentas de Twitter y de Instagram. Hay una serie de personeros célebres que lo que hacen es mover a risa. Soy precisamente uno de ellos, que un abogado decía que los allanamientos estaban relacionados con el tema de Alexis Medina. En ese interés de ganar notoriedad, me gustas y retweets. Ya. Y mira, nada, ganas, señores, de fastidiar porque no tienen otro espacio que no sea ese para poderse expresar, porque no valen ni una mota. Ustedes no lo invitan aquí, no lo invita a nadie, a ningún programa, ningún periódico se hace eco de sus payasadas. Lo interesante sería que esa influencia no llegue a la vista, al sentir, a la conciencia de los jueces que les toca tratar los casos que ustedes pues representan. Vamos a hacer una pausa, en breve volvemos con el doctor Julio Curi aquí en la hora 22. Muy bien, doctor Julio Curi, recientemente usted se expresaba en el sentido de que la decisión del Ministerio Público de facilitar y darle cabida a las, yo llamaría, delaciones de 3 de los implicados, de los encartados en el caso Antipulpo, es una deslealtad jurídica, una lealtad procesal. ¿Por qué? Porque, y le argumento un poquito, porque no es un derecho de un encartado facilitarse una situación si él tiene algún conocimiento que favorezca el trabajo del Ministerio Público, ponerlo a disposición de esa barra acusatoria para entonces facilitarse a sí mismo parte de lo que podría ser o una condena o una imputación. Sí, pero no deja de ser una deslealtad procesal porque introduce de sorpresa, de contrabando, esos acuerdos, porque no son acuerdos formales aprobados por el juez. En esta etapa en que nos encontramos, todo imputado, para poder llegar a un acuerdo con el Ministerio Público, tiene 2 vías. Una, declararse culpable para entonces celebrar un juicio penal abreviado, y la otra, aspirar a que el Ministerio Público solicite al juez la aprobación de un criterio de oportunidad, lo que le llamaríamos aquí una delación premiada, eso es un término más brasileño que nuestro, para que a cambio de la información que él proporcione, de las pruebas que ofrezca, que puedan incriminar a otros, a él no se le persiga o se le solicite la aplicación de la imposición de una pena más leve. Pero cuando se aplica el criterio de oportunidad, es en el entendido la exigencia del artículo 370, numeral 6 del Código Procesal Penal, que el hecho del que se prescinde de perseguirme a mí como delator es considerablemente más leve que el del otro al que yo incrimino. Es decir, por mi hecho, la pena máxima que se me pudiese imponer serían, 5 años, y al otro tiene que ser de 10. Pero aquí todos están encartados de la comisión de los mismos ilícitos.
O sea, no hay posibilidad de que se aprueben criterios de oportunidad. Cometieron los mismos hechos. ¿Entienden? Entonces, ¿cuál es la opción de ellos? Creer en su desesperación, ganosos de recuperar su libertad porque tienen 8 o 9 meses privados de ella, en llegar a estos acuerdos con el Ministerio Público para entonces en el ejercicio de su defensa material, es decir, personal, levantarse, presentarse ante el podio y decir, yo reconozco que estos hechos que el Ministerio Público está investigando ocurrieron, son ciertos. Entonces inmediatamente sucedió en la audiencia del lunes con los 3 que se acogieron a esos esquemas, a ese fraude probatorio que estimula el Ministerio Público, porque el Ministerio Público sabía que eso se iba a producir. Sabía tanto que se iba a producir. ¿Cómo podía saberlo? Gregory, sucedió siempre igual. El primero de ellos fue Pagán. Se presenta, lee un documento corto que había redactado de su puño y letra. Inmediatamente termina, el guión era, sepárense del podio, que entrará entonces Jenny Berenice a solicitar la variación de la prisión preventiva que ya les había pedido ese día en audiencia para que se las varíen por arresto domiciliario. Yeah. Entonces ella lo hizo. Entra el segundo, el señor Christopher, exactamente igual. Una vez termina él de hablar, se retiran, quedándose ahí cerca, de aquí a esta distancia que tú y yo, que nos separa a ti y a mí. Se levanta de nuevo Jenny Berenice y hace lo propio. Viene el tercero, un tal Suriel, que me dicen que fue muy afortunado en los 8 años de Danilo Medina, fue un contratista muy afortunado, concuñado de Donald Guerrero. Lee su panegírico, por decir, porque fue un libelo contentivo de muchísimos absurdos ahí, pero bueno, lo hizo. Se retiró, Jenny Berenice se levantó y a los 3 le pidió variación de prisión preventiva por arresto domiciliario. Eso se llama acuerdos de aposento que se introducen ese día para agravarle la situación a los otros imputados que ellos incriminan. Eso, entonces, no, en la práctica, eso es deslealtad procesal. Cuando yo me quise referir a eso, ese día en mi segundo turno, la jueza, y no quiero todavía dar mi opinión respecto de ella porque voy a esperar su decisión, porque también hubo un roce entre ella y yo que indudablemente la constituyeron una violación a su deber de respeto y de moderación con respecto a mí, que sanciona el Código Iberoamericano de Ética Judicial y el Código de Comportamiento Ético de nuestro Poder Judicial. ¿En la audiencia pasada? En la audiencia, fue una audiencia bastante incidentada. Ella Muy no quería ríspida. que yo me refiriese a eso porque supuestamente el Ministerio Público no lo había hecho, pero sí lo había hecho. Y por tanto, en mi turno de réplica, yo me podía referir a todo lo que Jenny Berenice y Wilson Camacho hubiesen abordado. Pero, en definitiva, yo le dije, yo voy a poner las cosas más fáciles, porque aquí a mí usted no me va a sorprender con una decisión. Yo anticipo cuál será su decisión. Su decisión será acoger como un calco lo que el Ministerio Público ha solicitado con respecto a estos 3 y a los demás le mantendrá la misma medida. Guarden el programa y ya lo verán mañana. Ya lo verán, eso es papel carbón. ¿Pero por qué se entiende? Porque es que entonces Que no estaríamos... hay independencia judicial. Porque hace un está momento, en el secuestrada. primer bloque, mencionó algo similar ¿Perdón? respecto a los jueces, a la presión de los jueces. Ahora, con la actitud del Ministerio Público, también lo reitera, de que ya espera cuál puede ser la decisión del juez. Yo como ciudadano puedo esperar una decisión inesperada, porque son 2 planteamientos interesantes, los de ustedes, los de la defensa y el Ministerio Público. Pero veo que usted o ustedes están en una actitud o en una posición que entienden que es previamente previsible Sí, la decisión del juez. Resignados a un poder judicial un tanto servil, a los integrantes a ciertos integrantes de este Poder Judicial que ha decidido, en lugar de cumplir su rol y ejercer sus atribuciones constitucionales y legales, a prosternarse al Ministerio Público. Pero es que no sería justicia correcta, entonces. Pero es que no la ha habido. Es que no la ha habido en ningún momento nadie de estas personas. Pero ¿dónde están los encartados del caso de Brecht? Han huido. Entonces, ¿por qué hay que suponer que va a huir Adán Cáceres? ¿Por qué hay que suponer
que Jean Alain Rodríguez representa un peligro para la investigación. ¿En qué afectaron, en qué obstruyeron la investigación del caso de Brecht, Rondón y los demás? ¿En qué lo hicieron en el caso de los Tucanos, Peña Antonio y los demás? Eso es una falacia que se ha diseminado como verdad absoluta en estos días, porque la gente eso es lo que quiere ver, ese sector de las redes sociales, porque repito, hagan ustedes su ejercicio, pregúntenle a la gente si les importan estos procesos, si esto tiene algún impacto hasta a nivel político. Y ustedes van a darse cuenta de que no, esto está dirigido solamente a la comunidad que hace opinión pública en redes y medios. Pero, Gregory... Pero tenemos años esperando en la sociedad que la impunidad, sobre todo la impunidad producida por malos manejos de fondos públicos y de negociaciones con el Estado, pues tengan un freno. Está por verse si esas personas que están ahí son culpables. Pero pienso que sí, que la sociedad durante muchos años, usted, Abinader, hemos buscado que la impunidad se reduzca. Pero nadie está opuesto a que eso suceda. Lo que somos abanderados es del debido proceso. Y la libertad ambulatoria es un derecho fundamental que solo se puede restringir provisionalmente, preventivamente, en casos excepcionales, no como norma. Ahí están Rondón, Díaz Rúa y los demás, Tommy Galán, que han comparecido en libertad a su proceso. Eso es lo que se quiere. Usted culpable, entonces es condenado a tantos años de prisión y será recluido. Pero ¿por qué quiere el Ministerio Público que el proceso se conozca con ellos privados de libertad? ¿Por qué ustedes tenían que haber visto ese espectáculo tan lastimero de 17 o 20 SWATs armados hasta los dientes y con unas capuchas que apenas se le podían ver el blanco de los ojos dentro del tribunal? Dentro del tribunal, ¿qué impresión le genera eso a un administrador de justicia que está en presencia de terroristas, de criminales de peligroso rango? No, hombre, no seamos ilusos. Eso Julio. es un atropello, un atentado a la dignidad de ellos como seres humanos y una lesión irreparable al debido proceso, a la presunción de inocencia, que es un Estado. Las medidas. Porque usted entraba ese día al salón de audiencias y veía a esos 17, que yo los llegué a contar y en ocasiones eran 20, militares repartidos por todo un salón de audiencias de este tamaño. No cabían. Óyeme, y el juzgador tenía que decir, óyeme, estos son peligrosos, que los traen aquí con cascos, esposados, con chalecos. ¿Por qué a los demás, a los acusados de delitos, de cualquier otro delito, no los llevan en esas condiciones? ¿Por qué no van esos militares y se quedan ahí? Porque es la impresión. Se está trabajando con un guión mediático, de redes sociales, para vender eso. Julio, Y hay un común denominador con los tribunales que les ha tocado atender los casos donde se busca combatir corrupción que ha presentado el Ministerio Público, Pulpo, Medusa, Coral. El común denominador es la prisión como medida de coerción. Ha habido ese denominador. Ya te lo respondí, esa es la norma ahora. Cuando la Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el mismísimo Código Procesal Penal establecen que se trata de excepciones. ¿Son recurribles las coerciones? Sí, pero uno va como ping-pong, como pelota de ping-pong, de primera instancia a las cortes, jueces que aspiran a ser encumbrados en las altas cortes y entonces se rinden, se tiran de rodillas y mantienen esos criterios que se imponen allá en Ciudad Nueva. Julio. Eso no va a cambiar hasta que quienes elijan a los jueces de las altas cortes no sean políticos. Hasta ahí terminará este espectáculo tan censurable que estamos presenciando. Acaba de decir el doctor Julio Curi que la justicia está secuestrada y que este proceso está secuestrado. ¿En manos de quién? Y si es una parte política. Del poder político. En manos Antes se del decía poder que era de político. Danilo. Tenía tanto poder, era un dictador tan perfecto como esos sectores agoreros que utilizan redes sociales se enronquecieron de decir que era un dictador, esto, que aquello y lo otro. Fíjate, salió del poder y no tiene jueces que puedan poner en libertad a su hermano.
Pero hacer de can militar. pero se le puede atribuir a la magistrada. Tremendo dictador. Se le puede atribuir a la magistrada Miriam Germán Brito alguna actitud de manipulación desde arriba del poder para ella, independientemente de la designación por parte del presidente. Se le puede atribuir a ella. No. A ese Ministerio Público que sigue. Ella no ha subido a la primera audiencia. No, yo digo porque... La representación del Ministerio Público en estos procesos siempre ha estado, la ha tenido Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho. Ellos son manipulables. Junto con Entonces, otros tantos más. ellos son manipulables por el poder político. Yo siempre dije que esa designación del Ministerio Público no era independiente, era una designación hostil al partido saliente, es decir, al Partido de la Liberación Dominicana. Por una u otra razón, tenían sus resabios con exfuncionarios de ese gobierno o con el partido mismo. Yo no sabría decirte. En el caso de Jenny Berenice, a pesar de que ella fue 6 años de los 8 de Danilo, fiscal del distrito, generó algún tipo de malestar el hecho de que la movieran, aunque fue una especie de ascenso, fue un ascenso, no una especie, a la Corte de Apelación como procuradora adjunta. Pero ella consideró que fue un atropello. En el caso de Wilson Camacho yo no te sé decir qué sucedió, pero Wilson fue incluso de los que participó en la investigación y tuvo un papel muy protagónico en el conocimiento de la medida de coerción de los implicados en el caso de Brecht. Y frente a todo esto, la defensa, en el caso específico de Alexis, bueno, y generalizando de otros imputados que se han quejado de la misma situación, ¿ustedes han tenido alguna opinión o han acudido a la procuradora Germán Brito para ver algún tipo de situación sobre este aspecto? No hay necesidad. Esto se tiene que debatir en estrado ante jueces imparciales, independientes, no obedientes a un órgano persecutor que, aunque es parte del sistema, no es el que debe imponerse en el criterio de esos juzgadores, pero es lo que ha venido haciendo. Por eso yo no me cansaré de decirles, amigos, Gregory y Fortunato, Abinader, sí, son familia. Me parece que sí, por los rasgos, no, yo soy me luce que sí que son familia. Tú ves, el presidente es libanés, sirio libanés. Digo, le decía que yo no iba a cansarme de tanto decir que no ha habido en ningún momento necesidad de mantener a estas personas privadas de su libertad. Yo estoy de acuerdo con la lucha contra la corrupción, estoy de acuerdo con que se persiga la del gobierno anterior, la de los gobiernos de Leonel Fernández y la del gobierno actual, porque también hay, y mucha, pero respetándole el derecho a enfrentar su proceso en libertad. ¿Y cuál es la actitud de Alexis? La actitud de él como persona frente a una situación como esa. Hasta ahora, mire, yo he entrado, como decía Gregory, apenas ahora. Yo solamente he asistido a 2 audiencias en representación de él. Y el interés es que él enfrente su proceso en libertad, porque eso es lo que asegura incluso el principio de igualdad de armas. Es muy difícil para un imputado recluido obtener pruebas para contrarrestar la que aporta el Ministerio Público, entenderse con su cliente, con su abogado, porque el abogado se tiene que trasladar allá a Najayo y con condiciones muy exigentes, muy estrictas, poder despachar. No es justo cuando no se trata de personas que van a atentar contra la investigación ni a poner un pie en polvorosa para huir de República Dominicana. Eso no va a suceder. A mí me duele cuando yo escucho al Ministerio Público desgañitarse sosteniendo esas tesis que son ilusorias. Señores, Alexis no se va a ir para ninguna parte. Jean Alain no se va a ir para ninguna parte. Jean Alain no sabía, o Alexis, que los estaban investigando. ¿Por qué entonces no cogieron y se fueron por la frontera? Ya. Bien, vamos a la pausa final para retornar con Julio Curi, hablando de diferentes aspectos del derecho y de casos en la vida dominicana que tienen que ver con tribunales, que tienen que ver también con noticias importantes que vemos a cada día en los medios de comunicación. Venimos en breve.
Bien, doctor Julio Curi, aunque no es su cliente, en el día de hoy acaba el tribunal que está tratando el caso del ex procurador Jean Alain Rodríguez de rechazar la solicitud que habían hecho sus abogados de que le fueran variadas sus medidas de coerción y que simple y llanamente pues fuera puesto en libertad. Me gustaría conocer su opinión al respecto. De algún modo ya lo hemos hablado a lo largo del programa, es que no se puede esperar otra cosa. ¿Dónde está el magistrado Ignacio Camacho, a quien yo tanto aprecio? De presidente de la tercera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional a presidente del Tribunal Superior Electoral. ¿Quién lo designó? El gobierno de turno, a través de su mayoría mecánica en el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Dónde está Alejandro Vargas? De juez de primera instancia, de coordinador del juzgado de la atención permanente, cobrando 125,000 pesos mensuales. Hoy es juez del Tribunal Constitucional, ganando 600,000 pesos mensuales, con vehículo asignado, con seguro médico internacional, y muchísimos otros privilegios. Entonces, señores, fueron premios. Los jueces ahora parece que quieren ser premiados, aunque la próxima escogencia está pautada para diciembre del año 2023, que seguirían Milton Rey Guevara y los otros 4 miembros del Tribunal Superior Electoral originales del 2011. Pero no tenían Pero ellos, están apostando a eso. perdóneme, doctor Curi, pero no tenían ellos méritos. Acaba de citar 2 jueces importantes, incluyendo a Alejandro Vargas. ¿No tenían ellos méritos para esas posiciones? La pregunta no es méritos, porque no se llega ahí por méritos, sino por capacidad. No, yo digo porque lo que pasa es que usted acaba de decir que ellos fueron Primero premiados. Que nada, en el caso de Ignacio Camacho... Y Alejandro Vargas es una... No, Alejandro Vargas es más conocido, pero no podemos compararlos a los dos. Ignacio Camacho es un juez competente de lo penal, pero cuando se llega ahí no es tomando en consideración nada de eso, sino por cuñas. Señores, entiéndanlo, el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano eminentemente político. Todos sabemos cómo llega cada quien a esas altas cortes. ¿O ustedes se van a hacer los suecos ahora? Pero había una comodidad con la decisión de la última reforma constitucional. Bueno, no la última, la de 2010, con esa nomenclatura de las altas cortes del Consejo Nacional de la Magistratura. No había quejas evidentes que se escucharan. Hoy usted se queja. Yo creo que tú estás equivocado. Yo tengo años predicando en el desierto la necesidad de que ese órgano sea integrado de otra manera, pero mucho tiempo. Así mismo me dijo en días pasados a través de las redes Suchi Lora, de que yo nunca había abogado, igual que Eduardo Jorge, por la... Ya lo recuerdo, que usted ripostó. Claro, y le, sí, hice, y le hecho. republiqué Sí. Unas declaraciones mías del 2013, y Eduardo hizo lo propio de un libro, de uno de sus libros de Derecho Constitucional, y Uchi no tuvo la entereza de reconocer que se había equivocado y que éramos merecedores de una especie de desagravio. No, porque ellos tienen la verdad, son dueños de esa verdad absoluta de la que tanto negaba José Ortega y Gasset. ¿Qué uno hace? Aprender a vivir con las diferencias naturales donde los intereses nos colocan. Uchi está de aquel lado, ya aquí la independencia de la prensa se acabó. Ustedes me mencionan un periodista aquí, de los que se vanagloriaban de independientes y todos sabemos dónde están. Juan Bolívar Díaz, Homero Figueroa, que atacaba de forma despiadada al danilismo. Uchi Lora, María Cela Álvarez, Milagros Germán. Si no están en posiciones Andrés L. públicas, Mateo. revise. ¿Perdón? Digo, mencioné a Andrés L. Mateo también, Andrés que era L. uno de los Mateo. críticos. Bueno, ese no es periodista. No, pero era uno de los críticos. Pero en definitiva, De ese todos plantel. o están nombrados en la administración pública o en el servicio exterior o tienen contratas de publicidad pingües. A eso es, señores, que se aspira cuando se está... Miren, vamos a un poquito de derecho estricto. Días atrás, don Jorge Subero Isa, magistrado que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia. Querido profesor. Correcto. Se hacía una pregunta, repito, se hacía una pregunta en el sentido de que si gana terreno
la competencia del Tribunal Constitucional en desmedro de la competencia de la Corte de Casación en la República Dominicana, en su misión de revisar las leyes del país. ¿Qué usted le podría responder a él o responderse usted mismo si se hiciese ese mismo cuestionamiento? Es que no hay punto de comparación. La Suprema Corte de Justicia, cuando fija un criterio, cuando sienta un criterio, es únicamente oponible a las partes que figuraron en la instancia que culmina con su decisión. Es un criterio jurisprudencial que no tiene ni siquiera valor vinculante con respecto a los demás jueces del orden judicial, porque por el principio de independencia, esos jueces pueden seguir interpretando de forma distinta lo que el punto de derecho que la Suprema Corte de Justicia decide de esta o aquella otra forma. Ahora, cuando el Tribunal Constitucional fija un precedente, es decir, cuando la razón, el contenido de su decisión, o sea, la razón por la que decide así o asá, ese precedente le es de obligatorio cumplimiento a todos los poderes del Estado, a todos los órganos públicos, porque forman parte ya, a partir de ahí, de la legislación. Son normas que dicta el Tribunal Constitucional, no jurisprudencia. Jurisprudencia es la suma de sus decisiones, pero ellos sientan doctrina, precedentes, porque vinculan, tienen ese carácter vinculante y obligatorio por mandato constitucional. El día que se haga lo mismo con las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, entonces tendríamos que prescindir del principio de independencia de los jueces, porque ellos serían entonces unos repetidores de los criterios de la Suprema Corte. Entonces, la competencia del Tribunal Constitucional necesariamente desigual. no va en desmedro de la competencia de la Corte de Casación, que es la pregunta que él se hace. No entiendo. O sea, él se preguntaba si el avance, la preponderancia del Tribunal Constitucional... eso no es culpa del tribunal, eso es culpa del tribunal. Es lo que digo, no hay una conexión directa. No, una cosa no es por la otra, es lo que... El legislador constituyente del 2010 quiso darle, y era lo correcto, al Tribunal Constitucional esa fuerza, porque de lo contrario, entonces, esos precedentes del Tribunal Constitucional fueran interpretados, los jueces del orden judicial le dieran la espalda y siguiesen interpretando las normas, y eso sería un caos. Hay un caos en la administración de justicia, porque la Suprema puede decidir esto, lo otro, de una forma determinada, y los demás jueces le dan la espalda a ese criterio. Entonces uno lo invoca en apoyo, porque la jurisprudencia es una fuente de derecho, en apoyo a una pretensión, pero sin la seguridad de que el juez inferior va a aceptar ese criterio de la Suprema. Ahora, si tú le invocas un criterio del Tribunal Constitucional, ese juez está sí o sí obligado a hacerlo, a respetarlo. Y hay, lamentablemente, no sé si usted esté de acuerdo, pero hay una gran cantidad de desacatos ante las decisiones del Tribunal Constitucional. Ellos han creado un departamento para eso, para darle seguimiento pero no creas que son tantas, ¿no? Lo que pasa es que hay que configurar un ilícito penal que no está entre nosotros, que es el de la violación a la Constitución, violación a los precedentes del Tribunal Constitucional. ¿Está pendiente o debe crearse? Viene ahora con la modificación al Código Penal una figura interesante que ha sido muy debatida en toda Europa y Sudamérica, específicamente en Argentina, que es la prevaricación judicial, por la que yo también he abogado incansablemente. De manera que a partir de que ese código sea ley, toda decisión manifiestamente injusta de un juez podrá dar lugar a su persecución por prevaricación. Bien, doctor, le damos las gracias por haber estado aquí en la hora 22. Hablando de todo un poco, como decía Mundito Espinal. Así es. Y esperemos que la composición de los jueces de altas cortes pueda ser variada, como usted ha propuesto en diferentes ocasiones, y corrijo mi impresión a mitad de programa, y verdaderamente sí, que esa decisión, y pueda ser propugnada por usted y por Eduardo Prats también, porque hay que impulsar las cosas. Eso vendrá, tarde o temprano, pero eso será inevitable, porque de lo contrario, la justicia será seguir haciendo la cenicienta de los tres poderes, siempre obediente al poder político, esté quien esté. Bien. Señores, será hasta la próxima en la hora 22. Gracias por haber estado con nosotros.